resistencias superficiales son despreciables, ¿no? Hay una alta transferencia de calor en las superficies de estas geometrías. Entonces, cuando esa condición se cumple, pues ya no necesitamos las gráficas que hemos visto, sino todas se engloban aquí, en la 5313. El problema es que no tiene ejemplo. Están ahí las fórmulas y vean que en lugar de Y ahora es E. Pero si hablamos de un cilindro, pues se checa desde la misma curva, ¿no? O de una placa, igual tiene su propia recta casi y la esfera también. Entonces es más simple evaluarla. No hay un ejemplo, pero sí hay un problema de los no resueltos que podemos explorar. Ahí estamos en la página 403 del PDF, ¿no? Entonces porque vamos a estar cambiando. Estamos en la 403 y vamos a buscar el problema 538. 538. Aquí se dice efecto de las dimensiones en el procesamiento térmico de carnes, ¿no? Entonces vamos a analizar ese problema. Y vemos, dice, tenemos los siguientes datos. Vamos a tener la temperatura 1, el diámetro, la longitud, la temperatura inicial, el tiempo, la T, la H y la K, ¿no? Entonces la T1 es de 121.1 grados centígrados. El diámetro de 101.6 milímetros. Hay que convertir a metros. Entonces entre 1000. Longitud de 0.61 metros. T0 de 21.1. El tiempo de 2 horas. La T de 98.9 grados centígrados. La H de 1100 watts entre metro cuadrado por Kelvin. 0.485 de conductividad térmica en watts sobre metro por Kelvin. Pasamos el tiempo a segundos. Entonces, dos por 3600. Entonces aquí el detalle es que este problema es iterativo. Es decir, debo de calcular algo y luego leo y si no me da vuelvo a buscar, ¿no? Entonces tendría que leer muchas veces la gráfica. Y es un cilindro, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues, leí todos los puntos del cilindro. Hice un malleo de esta gráfica, ya ven que está en logarítmica. Y tengo una tablita de datos para poderlo hacer un polinomio, ¿no? Antes de todo eso, voy a calcular lo que podría entender como dimensiones características. Ven que nos dan un diámetro y una longitud, ¿no? Pero que ahora ya no se llaman X1, sino se llaman A o B, ¿no? O C. En el caso de la gráfica es C y A, ¿no?
o A y C. Entonces, según la figurita, la A es para el diámetro y la C para la longitud, así que agarro el diámetro y lo divido entre 2 y agarro la longitud y también la divido entre 2. Y esas serían las dimensiones que tengo que explorar, ¿no? Entonces los datos de la curva para la parte del cilindro vamos a tener X y E, ¿no? Donde es la Y. Entonces va a tener 0.1, entonces hasta 0.7. Y estos valores de X los leí en la curva para tener el valor. Entonces me queda 0.9, 0.43, 0.23, 0.125, 0.068, 0.038, 0.02. Lo grafico y vamos a ver si tienen una tendencia, ¿no? Entonces comprobamos que efectivamente tienen una tendencia que muy probablemente pueda representar con un polinomio que lo elegí pues, de sexto orden. Entonces le doy botón derecho, línea tendencia, sexto orden, ¿no? Y ajusta bien, presento la ecuación del gráfico y el valor de R lo subo para acá, le doy doble clic, todo eso ya se los enseñé. Número y pónganle sus 30 decimales, ¿no? Entonces con eso ya tengo un polinomio preciso del comportamiento de la variable adimensional E para el cilindro, ¿no? Entonces, vean que tengo T0, T1 y T, que con eso puedo calcular un parámetro adimensional verdadero. O sea, tendría que andar buscando, porque como es bidimensional, o sea, de este tipo, pues tendría que leer, hacer varias lecturas para poder llegar a obtener, bueno, suponer ¿cómo les puedo decir? Porque la pregunta es, ¿cuánto tiempo? ¿No? O sea, suponer un tiempo y luego calcular una X y leer hasta que el producto de las S me dé la E calculada, ¿no? Entonces, van a ver, el parámetro E, parámetro adimensional de las temperaturas verdadero. Entonces, usando esta ecuación, sería T1 menos T entre T1 menos T0. Punto 222. Entonces, como les decía, como quieren el tiempo para checarlo en la gráfica, tendría que suponer un tiempo, calcular una X para cada dimensión, leer las S en el cilindro y multiplicarlas y ver si su multiplicación me da esta, que es la verdadera, la que ando buscando. Pero aparte de eso, fíjense que no me dan alfa. Entonces tengo que calcular alfa. ¿Cómo sé que la tengo que calcular? En primera porque no está y en segunda porque me cambian la longitud de las salchichas, ¿no? Entonces una longitud me va a servir para estimar alfa y la otra para estimar una temperatura, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a poner aquí abajo, ponerle suponer el valor de la difusividad térmica. Entonces, y eso va a ser un intento y te van a ver por qué. La difusividad térmica es la alfa, que va a estar en metros cuadrados por segundo. El problema es que el valor de alfa es muy pequeño. Pues supone que le damos 5 por e a la menos 8 más como valor supuesto. Pero vean que es muy pequeño el valor, entonces el valores pequeños en Excel pues se le va el avión. Entonces aquí le ponemos para el lado circular. Vamos a traernos el valor de la dimensión característica, ¿no? Que es 0.508. ¿No? Ya que tengo la dimensión característica, voy a calcular el parámetro de referencia. Que llamaríamos XR para... Entonces sería alfa por t sobre a cuadrada. Entonces multiplico alfa supuesto por t en segundos entre la dimensión característica al cuadrado. 0.13, ¿no? Entonces, como yo ya tengo el polinomio, yo ya no necesito leer la gráfica. Entonces, aquí le pongo parámetro adimensional calculado. No pierdan de vista que este parámetro adimensional calculado, que llamo ER, lo estoy calculando con un valor supuesto de alfa. Entonces, copio el polinomio. Y se supone que lo hice en función de x, ¿no? Pongo por, agarro la x. Se supone que me representa perfectamente un valor de leído. Entonces, pego. Punto 3325. Entonces ya tengo, pero nada más para el lado circular. Acuérdense que yo tengo, como son dos dimensiones, tengo que recurrir a entender que la E global es EA por EB, o en este caso, vamos a darle acá a ER. Y ahora podemos copiar este y decirle para el lado lateral del cilindro. Entonces ya no es A, ahora es C, ¿no? Entonces la dimensión característica C vale 0.305. Calculo, entonces, por cierto, aquí de hecho podría en la XR fijar el valor de alfa, ¿no? Para que cuando lo copie y lo pegue, pues no haya problema, ¿no? Copio y pego. Y ahí está. Carambas. Bueno, lo voy a meter otra vez. Sería alfa por el tiempo entre la dimensión característica, que es 0.305 al cuadrado, ¿no? 0.0038, ¿no? Y aquí pues otra vez es el polinomio, ¿no? Que me da 0.87.
pero a este le vamos a llamar XH le vamos a llamar, y EH, que es la altura, ¿no? Entonces aquí le ponemos el parámetro adimensional total, que va a ser E, y que como ya saben aquí va a ser el producto de las dos E's, una por cada dimensión, ¿no? Entonces sería ER por EH da 0.29, ¿no? Pero me debió haber dado 0.22. Entonces el chiste es que yo encuentre el valor de alfa para que me dé exactamente 0.222. Entonces le digo al solver, necesito proponer entonces una función objetivo, ¿no? Función objetivo. Y resto E verdadera menos E calculada al cuadrado. Ahí está. Entonces ahora sí le digo al solver, esta es la función objetivo. Quiero que la minimices porque es un error cuadrático, entonces busca el valor de alfa para lograr eso. Hasta lo podemos poner con más sensibilidad con derivadas centrales, ¿no? Y decirle, resuélvela, pero vean que no resuelve nada. ¿Quién tiene la culpa? Pues que la variable independiente es muy pequeña, entonces no le da al solver para hacer una variación en la derivada, ¿no? Y que me dé algo congruente. ¿Qué hago? Hacer un factor de peso. ¿Qué es un factor de peso? Un número que al multiplicarlo por la variable independiente puedo agarrar, fíjense, un 1, e, al mismo exponente que este, pero con signo contrario, o sea, e a la 8. Y lo multiplico por por 5, ¿no? Por ejemplo. No, sería aquí, por ejemplo, 5, ¿no? Y aquí, a ver, ¿cómo era aquí el factor de peso? Hacer aquí, agarrar este por 1 e a la menos 8, ¿no? Para que la que vaya a iterar más bien sea este número y no este que es muy chico. Van a ver que sí funciona. Vamos, datos, solver, y le digo, mejor estima a partir de este. Ya ven que este depende de este ahora. Le doy resolver y miren, iteró, ¿no? Y hace rato no podía. Entonces, ese numerito que puse ahí o ese truco que hice, pues es utilizar un factor de peso. Entonces, vean cómo ya igualó la E con la calculada, ¿no? Ya me dice, no, pues tu, tu valor de alfa de difusividad térmica es 6.5033 por 10 a la menos 8 metros cuadrados por segundo. Entonces vean cómo esta primera H me sirvió para estimar la alfa. Entonces la primera mitad del problema acaba aquí. Dice, si el diámetro, si el diámetro aumenta a 139, quiere ahora el tiempo, ¿no? Entonces a este le podemos llamar parte 1, que me ayudó a encontrar el valor de alfa, ¿no? Ahora dice, ok, si ya encontré el valor de la difusividad para esta parte 2, él puede quedar constante, ¿no? Puede quedar constante. Le voy a cambiar el valor que ahora es de 139.7, ¿no? Ahí lo cambié. Pero dice, ahora pues ya ya no importa. Si se fijan hasta
hasta lo podemos, ¿cómo podría decirles? Ya lo que fue la iteración y la función objetivo, pues ya no, no, sí interesa, pero ahora quiere el tiempo, ¿no? El tiempo es el que va a estar en rojo, ¿verdad? Este ya se va a quedar constante. Entonces voy a buscar el tiempo porque vean que la función objetivo ya cambió, ¿no? Entonces otra vez va a estar calculando automáticamente. Gráficamente sería un problema estar iterando esto, ¿no? Pero aquí nada más le decimos, no, mira, la misma función objetivo, pero ahora sabiendo que esto es lo que vale alfa, iterarme el tiempo para lograr que las dos epsilon den iguales, ¿no? Entonces le doy resolver. Ahí está. 3.66 horas necesito para lograrlo. Pues, ¿cuánto tiempo? Son 3.66 horas. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas? ¿Hay O sea, ya preguntas? cambiando nomás el dato de diámetro, ya pues, se puede iterar el tiempo, entonces, más fácil. Sí, porque lo primero sirvió para ubicar la alfa, que ves que si tú conoces la alfa, eso no cambia con las variables del proceso, ¿no? Eso debería ser constante, pero el detalle es que no la conozco. Por eso me dan dos valores de diámetros de salchicha, ¿no? ¿Verdad? Ah, ok, ok. Pues, una pregunta, profe, ¿cómo había sacado la E en la tabla del cilindro? ¿Cómo lo había sacado? La tabla que ¿Qué? tiene X y E, ¿cómo obtuvo? Esto lo leí la gráfica yo, o sea, les evité el trabajo. Yo para todos estos puntos de 0.7 me puse a leer a mano cuánto daba más o menos, ¿no? Yo hice un malleo de toda la gráfica, así ya ve cómo les he enseñado en otras ocasiones cómo poner líneas, ¿no? Para leer con más Ah, exactitud. Así le hice a todo el cuadro, ¿no? Pero si me pongo a hacer eso en la clase, pues nunca voy a acabar, ¿no? Por eso ya nada más le di los valores, ¿no? ok, ok. Ya les he enseñado cómo hacer un malleo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver si podemos adaptar eso para un problema. 403. ¿Cuánto era? 423. ¿No? 538. Alfa. No, aquí sí le das alfa. No, mejor háganlo más sencillo. Van a ser el 539 y el 5310. Pero pues ustedes ya no van a iterar nada, ¿no? Lo que sí van a usar es esta gráfica. Ahí, aunque no lo dice, no lo dice porque no es el caso, pero es que no hay otro que diga resistencia interna despreciable, ¿no? No lo dice, entonces vamos a suponer que el 539 y el 5310 es de resistencia superficial despreciable, ¿no? Entonces, ustedes van a usar la gráfica, ¿no? 539 y 5310. O sea, Que dijo que íbamos a considerar. que es de este tema. Para que yo pueda usar esta gráfica, el problema tiene que decir resistencia superficial despreciable. Si no dice, pues es el otro caso, porque vean que tienen dos pares de gráficas, las que ya usamos, allá arriba y esta. Esta solamente se puede usar cuando el problema diga resistencia superficial despreciable, ¿no?
Vamos a suponer que esos problemas 539 y 5310 dicen, o ustedes ahí le ponen, ¿no? Resistencia superficial despreciable. Entonces, los dos son de esfera, o sea, vas a usar esta línea para encontrar lo que se te pide ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, profe. O sea, aquí, para estos problemas que ustedes van a hacer, no hay que iterar nada, pero sí tienen que leer la gráfica. Entonces, vamos a ponerlo a mano y pues ya cualquier pregunta, pues mañana checamos. Entonces, estamos en la clase 31. Y lo que hicimos hoy fue el problema 538, iterativo, ¿no? Y la tarea es 539 y 5310. Participación P5309 y P5310 a mano con sus gráficos. Entonces voy a crear el espacio en aquí. Entonces, clase 31. ¿Dónde está la cosa? 25 del 2020. El tema que vimos gráficos de la participación es estos problemas, ¿no? Asumiendo que son de resistencia superficial despreciable. 100 puntos. Entrega 25 de noviembre. Ahí está. ¿Alguna pregunta? O sea, el gráfico se refiere a leer la gráfica referida a resistencias especiales, ¿no? Así es. Va a usar este gráfico, ningún otro. Este. Ok, gracias. ¿Ya no hay preguntas? ¿No? No, No, profe. Ok. no, Nos profe. vemos, nos vemos en la siguiente clase. De todos modos queda activo ahí el chat, ¿no? Ale. Ah, No, profe. ah.